A las 9:30 de la noche. El reloj indicaba la hora en que la tranquilidad se apoderó de la residencia. Varias horas habían transcurrido desde la última risa compartida en familia y los sonidos de la vajilla en la cocina. Todos se habían retirado a sus cuartos. Pero yo permanecía en el vestíbulo, contemplando el gran espejo que me había legado mi madre. Aquel espejo, con su marco dorado desgastado y las marcas del tiempo en el cristal, siempre había estado presente. Esa noche, algo en él cambió. La tenue luz de la lámpara del pasillo iluminaba mi reflejo. Estaba descalza, con el cabello suelto cayendo sobre mis hombros. Observaba con una intensidad inexplicable, como si intentara descubrir algo perdido en mí desde hacía mucho tiempo. De repente, lo vi, una sombra surgió detrás de mí. Me quedé paralizada, sintiendo como el aire se volvía más denso y mi corazón empezaba a latir con fuerza. ¿Cuál es tu actividad en este momento? En ese momento, una voz conocida resonó a esta hora tan avanzada. Me volví rápidamente y allí estaba él, ofreciéndome la pequeña caja de música que olvidé en la mesa del comedor. Su sonrisa apenas perceptible, siempre enigmática, parecía transmitir más de lo que expresaba. «Se te olvidó esto», dijo con amabilidad. «Pensé que querrías tenerla contigo». Agradecí en voz baja. Mi voz apenas se escuchaba. Sentía como si estuviera atrapada en mi garganta y no entendía por qué él permanecía inmóvil. Su presencia llenaba el pasillo, como si de repente el espacio se hubiera reducido. No podía apartar la mirada de su rostro, que estaba parcialmente iluminado por la lámpara. Era un rostro que me resultaba familiar desde siempre. Pero esa noche parecía diferente, como si algo en él hubiera cambiado. Quizás no era él quien había cambiado, sino yo. «Es tarde. Deberías ir a dormir», me dijo, con una voz serena pero decidida. Antes de que pudiera contestar, se giró y se dirigió hacia las escaleras. «Espera», alcancé a decir, casi sin pensar. Se tuvo girando la cabeza apenas lo suficiente para mirarme por encima del hombro que pasa. No tenía una respuesta clara. Quería decir algo, pero las palabras no venían. Solo pude sacudir la cabeza y sonreír tratando de disimular la confusión que sentía. Él asintió ligeramente como si entendiera algo que yo no podía poner en palabras y luego desapareció por las escaleras. Me quedé sola con la caja de música en las manos y mi reflejo mirándome fijamente desde el espejo. Cuando volví a mi habitación traté de concentrarme en cualquier cosa que no fuera el momento que acababa de vivir. Puse la caja de música sobre la mesa de noche y me acosté. Pero mi mente seguía regresando a esos segundos en el pasillo. Era como si algo hubiera cambiado, como si hubiera cruzado una puerta que no sabía que existía. Cerré los ojos. Pero su imagen seguía ahí en mi mente como una sombra que se negaba a desaparecer. Esa noche el sueño no vino fácilmente. El sol brillaba con fuerza aquella mañana, proyectando largas sombras de los árboles alrededor de la. Era un fin de semana que prometía ser tranquilo, casi idílico. Toda la familia había decidido reunirse en la antigua casa de campo para celebrar el cumpleaños de mi madre. La casa, con sus paredes cubiertas de enredaderas y ventanas que chirriaba al abrirse, era un refugio donde las risas siempre encontraban eco. A pesar de ello, algo en yo no lograba relajarme del todo. Había una inquietud, algo pequeño, pero persistente, que no dejaba de rondármela. La cocina era un caos, como siempre que la familia se reunía. Mi madre daba instrucciones a todos mientras mi padre trataba de encender la parrilla en el patio. Los niños corrían peleando por quién se quedaría con el primer trozo del pastel. Yo estaba en la mesa del comedor decorando una bandeja de bocadillos. Cuando lo vi entrar llevaba una camisa azul arremangada y un par de vaqueros gastados, como si estuviera completamente en su elemento. Me sonrió al pasar y dejó sobre la mesa un plato vacío que había encontrado en la sala. «¿Está todo listo para la fiesta?», preguntó mientras tomaba una jarra de agua para servirse todo menos la parrilla. «Mi padre aún lucha con el fuego», respondí tratando de sonar casual, pero el sonido de su voz me había robado por un instante la concentración. Él soltó una risa breve. Ese tipo de risa que parecía transformar todo alrededor, volviendo el ambiente más ligero. «Siempre ha sido mejor con las herramientas que con el carbón», dijo tomando un trago de agua. El pastel llegó al centro de la mesa justo antes de que toda la familia se sentara a comer. Era grande, cubierto de crema y decorado con frutas frescas. Mi madre, orgullosa, anunció que lo había preparado completamente sola y todos aplaudimos mientras cortaba las primeras porciones. Él
sentado frente a mí. Se inclinó hacia la mesa y dijo en voz baja: «Yo solo quiero un pequeño trozo, no quiero exagerar. De verdad. Tú y el control no van muy de la mano». Reí recordando las veces que él había terminado con Endo más de lo que decía. Tomó su pequeño trozo. Pero a medida que los minutos pasaban, lo vi regresar al pastel una, dos o tres veces más para cuando me di cuenta de su plato estaba vacío otra vez y había tomado un nuevo pedazo. Lo señalé con un dedo tratando de mantenerme seria y ese control del que hablabas levantó las manos como si estuviera confesando un crimen con una sonrisa que no podía desigual. Lo intenté. Pero este pastel es demasiado bueno. Ambos reí y aunque el resto de la familia estaba distraída en sus propias conversaciones, ese momento parecía pertenecer solo a nosotros. Fue una de esas risas que, aunque breve, se queda grabada por mucho tiempo, como si en ella hubiera algo más que simple diversión. Después de comer la casa empezó a vaciarse. Algunos salieron al jardín, otros se retiraron a descansar. Yo fui al salón buscando un libro que había dejado la noche anterior. Lo encontré sobre la requisa. Pero al levantar la vista lo vi a él en la entrada. Parecía estar mirando las fotografías familiares que colgaban en la pared. «Siempre me sorprende cuánto tiempo ha pasado», dijo sin apartar la mirada de las fotos. Me acerqué lentamente con el libro en la mano. «Es extraño, ¿verdad? A veces parece que todo ha cambiado. Pero estas fotos hacen que parezca que nada lo ha hecho». Es cierto. Su voz sonaba reflexiva, casi melancólica. Luego se giró hacia mí. «¿Recuerdas cuando eras pequeña y solías insistir en que te enseñara a hacer nudos marineros?» Me reí. Claro que sí. Siempre terminaba enredando la cuerda más de lo que debía. Por un instante la nostalgia llenó el espacio entre nosotros. No era algo incómodo, pero sí intenso, como si ambos recordárselo. De la tarde pasó sin mayores incidentes. Pero la sensación de ese momento junto a las fotos seguía conmigo cuando la familia finalmente empezó a despedirse. Observé cómo él ayudaba a cargar los autos con cajas y maletas mientras cerraba la puerta tras el último visitante. Me sentí atrapada entre la calidez de los recuerdos y el peso de algo que apenas comenzaba a entender. La casa volvió a quedarse en silencio y yo una vez más me encontré buscando respuestas en lugares donde no sabía si quería encontrarlas. La noche era tranquila y la casa parecía respirar con un ritmo pausado. La cena había terminado hacía rato, pero algunos seguíamos en el comedor. Mi madre estaba en la cocina limpiando lo último de los platos mientras los demás hablaban en el salón. Yo había encontrado una vieja caja de juegos de mesa en la alacena, algo que parecía olvidado por años, y la llevé al comedor por pura curiosidad. «¿Todavía tienes paciencia para estas cosas?», preguntó él, alzando una ceja, mientras tomaba asiento frente a mí. «Solo si tú también la tienes», respondí con una sonrisa, abriendo la caja y sacando las piezas con cuidado. Era un juego que apenas recordaba de mi infancia, pero la nostalgia que traía consigo era innegable. Comenzamos a colocar las fichas y a leer las instrucciones como si esto fuera algo cotidiano. Sin embargo, la familiaridad del momento estaba teñida de algo más que ninguno de los dos parecía dispuesto a nombrar. El primer par de rondas transcurrió con facilidad. Él me dejaba ganar claramente, haciéndolo obvio, hasta que decidí que era momento de tomar la partida más en serio. Me miró con una expresión de falsa sorpresa, como si mi súbita competitividad lo hubiera tomado desprevenido. «Parece que alguien está decidida a ganar esta noche», comentó moviendo una ficha con cuidado. «Solo intento demostrar que no soy tan mala en esto como parece». Él se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono ahora más conspirador. «Pate antes de que tu mamá venga», dijo, señalando las fichas con la mirada. «Sabes que ella siempre gana». Ambos nos reímos, pero había algo en su voz, una ligereza que hacía que el momento se sintiera especial. Por un instante todo parecía tan simple, un tío enseñándole a su sobrina a superar a su madre en un juego que ni siquiera tenía mucho sentido. Sin embargo, bajo esa superficie de risas yo sentía otra cosa, un peso que no podía ignorar. La risa se desvaneció lentamente, dejando espacio para un silencio cómodo. Nuestras miradas se cruzaron. A pesar de su brevedad, la experiencia pareció extenderse más de lo esperado. En ese instante, la voz de mi madre resonó desde la cocina, advirtiéndonos que no debíamos trasnochar. Este sonido interrumpió el momento y nos devolvió a la realidad. Él se recostó en la silla, estirando los brazos y consultando el reloj. «Es tarde. Deberíamos concluir esto mañana», propuso. Acepté con un gesto, aunque no me moví de inmediato. En el ambiente se percibía algo que me incitaba a prolongar ese instante, aunque fuese por unos breves segundos. Al final, recogimos las piezas y las guardamos de nuevo en la caja. Él tomó la caja y la llevó de vuelta a la alacena mientras yo me quedaba en la mesa perdida en mis pensamientos. Me sorprendí a mí misma reviviendo cada pequeño gesto, cada palabra, cada mirada.
Algo había cambiado. Aunque no podía definir exactamente que esa misma noche, después de que todos se retiraron a sus habitaciones, yo decidí salir al balcón por un poco de aire fresco. La luna iluminaba el jardín y el sonido de los grillos llenaban el silencio. Estaba sola. O al menos eso pensaba hasta que lo vi acercarse. ¿No puedes dormir?, preguntó apoyándose en la barandilla junto a mí. Negué con la cabeza. Es una de esas noches mucho en que pensar. Supongo a veces lo mejor es no pensar demasiado. Su voz era suave. Casi un susurro. Luego giró su rostro hacia mí y sonrió. Aunque siendo sincero, nunca he sido bueno en eso. Nos quedamos en silencio por un momento mirando las sombras de los árboles moverse con el viento. Entonces, sin aviso, me giré hacia él. Era un movimiento impulsivo. Algo que no planeé, pero que no podía detener antes de que pudiera pensarlo. Nuestras miradas se encontraron y de alguna forma ambos supimos lo que iba a pasar. El instante fue breve. Tan fugaz que apenas lo procesé. No hubo palabras después. Solo un espacio lleno de preguntas no dichas y emociones que ninguno de los dos podía nombrar. Él se apartó tan rápido como había sucedido y dio un paso hacia atrás llevándose una mano al cabello, claramente incómodo. Deberíamos volver. Es tarde, dijo sin mirarme directamente. Yo solo asentí sintiendo como mi corazón latía descontrolado. Caminamos juntos hacia la puerta. Pero no dijimos nada más. De la casa estaba en completo silencio, como si fuera cómplice de lo que acababa de suceder. Cuando finalmente entré a mi habitación, me senté en la cama tratando de encontrarle sentido a toda esa noche. El peso de los pequeños momentos parecía más grande que nunca. Los días en la casa transcurrían como si nada extraordinario hubiera sucedido. El sol seguía iluminando el jardín cada mañana. Las risas de los niños continuaban resonando en los pasillos y las conversaciones familiares llenaban el aire durante las comidas. Sin embargo, para mí el tiempo se había ralentizado, como si el mundo real y el que habitaba en mi mente hubiera dejado de estar sincronizados. Él evitaba mis ojos, eran sutiles. Pero lo noté desde el momento en que nos sentamos a desayunar la mañana siguiente. Siempre había sido el primero en preguntarme cómo había dormido, en bromear sobre las discusiones familiares o hacer algún comentario irónico sobre la comida. Esa mañana su atención estaba en cualquier cosa menos en mí, en su café, en las noticias del periódico que nadie realmente leía, en la conversación banal que mantenía con Ma y padre. Yo también intentaba mantenerme ocupada. Salí al jardín con un libro. Pero las palabras en las páginas se mezclaban, perdiendo todo sentido. Me encontraba buscando excusas para pasar cerca de él, esperando algún gesto. Una señal que me indicaría que la conexión de la noche anterior no había sido solo un desliz pasajero. Pero no llegó. Cuando finalmente coincidimos en la sala al mediodía, él salió tan rápido como había entrado, dejando tras de sí un vacío que parecía llenar toda la habitación. El momento más incómodo llegó durante la comida. Estábamos todos en la mesa hablando de un nuevo proyecto que mi madre quería emprender, algo sobre transformar la vieja habitación de ático en un estudio para pintar. Él estaba sentado frente a mí y aunque nuestros ojos apenas se cruzaron, sentía el peso de su presencia. Como si estuviera justo a mi lado. En un momento, cuando mi madre le preguntó su opinión sobre las paredes del ático, levantó la mirada y respondió. Pero no parecía estar realmente presente. Sus palabras eran medidas, casi mecánicas, como si su mente estuviera en otro lugar. La tensión finalmente alcanzó su punto crítico. Esa tarde mi madre le pidió ayuda con unas cajas que estaban en el cobertizo. Y yo me ofrecí para ir también. Sin pensarlo demasiado, cuando entramos el pequeño espacio polvoriento repleto de herramientas y muebles viejos, él cerró la puerta detrás de nosotros y se volvió hacia mí con una expresión seria. No podemos seguir así, dijo, su voz apenas un murmullo, pero cargada de una firmeza que me desarmó por completo. Me quedé inmóvil tratando de procesar lo que acaba de escuchar. ¿Qué quieres decir? Él suspiró y miró hacia el suelo como si buscara las palabras correctas entre las sombras del lugar. Anoche fue un error. No debería haber pasado. Al notar el error, mi ánimo decayó. A pesar de que lo esperaba. Repetí: el error, notando cómo mi voz temblaba un poco. No era mi intención expresarme así. Con evidente frustración. Se cubrió el rostro con la mano. La situación entre tú y yo es complicada. Esto no puede pasar. No es correcto. Las palabras colgaban en el aire como una barrera invisible que ninguno de los dos podía atravesar. Sentí una mezcla de ira, tristeza y algo que no podía identificar del todo. Quería gritarle, exigirle que me explicara por qué estaba alejándose cuando claramente había algo entre nosotros que no podíamos ignorar. Pero no lo hice. En cambio, simplemente asentí, incapaz de encontrar algo que pudiera decir en ese momento. Antes de que pudiera responder, escuchamos la voz de mi madre llamándonos desde el jardín.
Él se movió hacia la puerta rápidamente como si buscara escapar de la conversación lo antes posible. Cuando la abrió, el aire fresco del exterior golpeó mi rostro recordándome cuán sofocante se había vuelto el cobertizo en esos pocos minutos. Volvimos al grupo como si nada hubiera pasado. Pero el peso de lo no dicho seguía allí entre nosotros como un muro invisible que ninguno de los dos parecía capaz de derribar. Esa noche, después de que todos se retiraron a dormir, lo vi sentado en la terraza mirando al cielo. Estrellado. Por un momento consideré unirme a él. Pero algo me detuvo. Quizá fue el temor a lo que pudiera revelarse. O tal vez simplemente no lo hizo. Quería enfrentar lo que ya sabía. Desde la ventana de mi habitación lo observé. Durante unos minutos preguntándome qué estaría pensando, qué sentiría en ese momento. Finalmente se levantó y tomó una respiración profunda y entró en la casa cerrando la puerta con cuidado como si temiera romper el silencio de la noche. Cuando la casa quedó completamente en calma, me acosté tratando de encontrar algún consuelo en la oscuridad. Pero el eco de sus palabras seguía resonando en mi mente, recordándome que aunque nada había cambiado en la superficie, todo dentro de mí era distinto. El día comenzó con la misma monotonía de las últimas jornadas en la casa. El sol brillaba sobre el jardín, las voces familiares llenaban el aire. Pero yo sentía que todo transcurría como un eco distante, una repetición de momentos que, aunque familiares, ahora se sentían extraños. Desde aquella conversación en el cobertizo, algo intangible pero poderoso se había instalado entre nosotros, un silencio lleno de cosas no dichas. Esa mañana lo vi desde la ventana mientras trabajaba en el patio. Estaba reparando una de las viejas sillas de madera que mi madre se negaba a tirar. Sus movimientos eran precisos, metódicos, como si concentrarse en algo tangible le ayudará a mantener la mente en calma. Me quedé observándolo unos segundos más de lo necesario, tratando de descifrar lo que pasaba por su mente. Pero pronto noté que se giraba ligeramente hacia mí. Me aparté rápidamente, fingiendo que estaba ocupada acomodando los libros en la mesa. El desayuno transcurrió con la misma tensión que había estado creciendo desde hace días. Él apenas dijo palabra, enfocándose en su taza de café y en responder con monosílabos a las preguntas triviales de mi madre. Yo me esforzaba por no mirar en su dirección, pero cada tanto sentía el peso de su presencia como si llenara la habitación entera. Afortunadamente, la conversación familiar sirvió como un telón de fondo que nos permitía evitar cualquier interacción directa. Después del desayuno, mi madre sugirió que todos saliéramos al pueblo cercano para comprar algunas cosas. Todos parecieron animarse con la idea, except for him and me. Giselle prefería quedarse para terminar la reparación de las sillas y yo impulsivamente afirmé que tenía trabajo pendiente en la computadora. Mi madre, con su característica tono despreocupado, no le dio mayor importancia y salió con el resto de la familia, dejándonos solos en la casa. El silencio que se instaló tras su partida era ensordecedora. Sabía que él estaba en el patio y cada crujido de la madera, cada golpe del martillo llegaba hasta mis oídos como un recordatorio constante de su presencia. Finalmente decidí salir. No podía seguir evitando lo inevitable. Aunque no estaba segura de qué esperaba que ocurriera, cuando llegué al patio, él estaba sentado en una de las sillas reparadas mirando hacia el horizonte. Parecía perdido en sus pensamientos, tan inmerso que no notó mi llegada hasta que estuve a pocos pasos de él. Interrumpo, pregunté con una voz que sonaba más segura de lo que realmente me sentía. Él levantó la vista sorprendido, pero pronto se relajó y me ofreció una ligera sonrisa. No, en absoluto. De hecho, creo que necesitaba un descanso. Me acerqué y me senté en él al borde de una mesa cercana. Por un momento ninguno de los dos habló. En ese silencio percibí algo que no resultaba incómodo, pero tampoco completamente natural. Fue él quien finalmente decidió romper el hielo. En ocasiones, pienso que estas sillas guardan más historias que cualquiera de nosotros, mencionó mientras señalaba la madera desgastada bajo sus manos. Han estado presentes desde antes de mi nacimiento y seguramente permanecerán mucho tiempo después de que ya no estemos. Su observación me sorprendió y no pude contener una leve risa. Esa es tu forma de reflexionar, comparándonos con muebles y el río también. Pero su risa no tenía la misma ligereza de otras veces, quizás. Pero de alguna manera es cierto. Algunas cosas perduran aunque cambiemos. Sus palabras quedaron en el aire con un significado que ambos comprendíamos, pero ninguno quería expresar en voz alta. Entonces, con un gesto apenas perceptible, se inclinó hacia adelante como si fuera a comunicar algo importante. Pero se detuvo. Le pregunté qué iba a decir. Sintiendo como mi corazón se aceleraba, él negó con la cabeza y se recostó en la silla, mirando al cielo. Nada relevante. Solo que hay situaciones que simplemente no tienen solución. Quise responder. Decirle que no todo debía resolverse. Que algunos sentimientos podían existir sin necesidad de ser explicados o juzgados.
Pero antes de que pudiera hacerlo, el ruido de un auto acercándose interrumpió el momento. La familia había vuelto. Nos miramos por un instante, ambos conscientes de que cualquier conversación que hubiéramos tenido se había evaporado con el sonido de las puertas abriéndose y las voces llenando el espacio nuevamente. Él se levantó y regresó al trabajo en la silla como si nada hubiera pasado, mientras yo me dirigía hacia la casa sintiendo un peso en el pecho que no sabía cómo aliviar esa noche, mientras el resto de la familia se reía y hablaba animadamente. Me di cuenta de que aunque estábamos rodeados de personas, ambos estábamos más solos que nunca. El silencio entre nosotros, aunque invisible para los demás, era una barrera que seguía creciendo. Pero lo más doloroso de todo era que no sabía si quería derribarla o dejarla. Donde estaba la última noche en la casa llegó sin previo aviso. Parecía imposible que los días se hubieran escapado tan rápido y sin embargo, ahí estábamos empacando las últimas cosas, dejando que el eco de nuestras pisadas resonaran en los pasillos vacíos. Todo lo que había sucedido y lo que no estaba ahora envuelto en una especie de melancolía que nadie nombraba pero que todos sentían. La familia decidió organizar una cena sencilla en el jardín para despedirse del lugar. Las luces colgantes brillaban cálidamente entre los árboles y el aire nocturno estaba cargado de esa energía extraña que a veces se siente justo antes de un adiós. Todos hablaban y reían. Pero I could barely concentrate en lo que decían. Cada vez que lo veía, cada vez que nuestras miradas se cruzaban fugazmente, sentía que el tiempo se detenía por un segundo más de lo que debía. Cuando llegó el momento de brindar, todos alzaron sus copas para agradecer por los recuerdos compartidos, por los días y las risas. Él habló como siempre, con palabras medidas y una sonrisa ligera. Pero en su voz había algo diferente, una nota de despedida que nadie más parecía notar. Cuando terminó, alcé mi copa y lo observé fijamente, tratando de expresar con un gesto lo que no había logrado comunicarle en mucho tiempo. La cena llegó a su fin y gradualmente todos se fueron retirando a sus habitaciones. En cambio, yo permanecí en el jardín contemplando las luces mecerse con la brisa. Aunque la noche era fría, no me importaba en absoluto. En el ambiente se percibía una sensación especial, una anticipación que capté de inmediato. Lo observé aproximarse desde la casa, su silueta apenas iluminada por las luces. Avanzaba con calma, como si titubeara sobre unirse a mí. Al llegar, se detuvo a mi lado, contemplando las mismas luces con una expresión enigmática que me resultaba imposible interpretar. Resulta curioso. Mis palabras emergieron en medio del silencio con una serenidad que contrastaba con mi verdadero estado interior. Los lugares parecen ser depositarios de nuestras vivencias. Y él asintió en silencio, sin dirigirme la mirada. Efectivamente, los sitios no son los únicos depositarios de memorias. Sus expresiones me impactaron de forma inesperada. Por un instante, el silencio que había prevalecido entre nosotros durante días fue interrumpido. Ahora, su percepción era distinta. No como un obstáculo, sino como una pausa antes de un acontecimiento inevitable. Hay algo que deseo que sepas, mencionó al fin, girándose hacia mí. Su tono era serio, pero sus ojos tenían una suavidad que nunca antes había visto. Todo esto, lo que sea que haya sido, no es algo que olvidaré. Sentí como mi corazón se aceleraba. Pero antes de que pudiera responder, él continuó: no debería haber pasado. Pero tampoco lo cambiaría, porque a veces, aunque algo no sea correcto, te enseña cosas sobre ti mismo que nunca habrías descubierto de otra manera. Sus palabras flotaban en el aire, llenándolo de una mezcla de sinceridad y despedida. Quería decirle que sentía lo mismo, que cada momento compartido había sido significativo para mí. Pero las palabras no salían. Solo pude sentir, sintiendo como el peso de lo que decía caía sobre mí. Acercó un paso más. So close that casi podía sentir el calor de su presencia. Pero no hizo ningún movimiento más. En lugar de eso, dejó escapar un suspiro profundo y miró hacia las luces por última vez. Es mejor así, dijo casi en un susurro. Luego dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la casa al alejarse. Cada paso suyo resonando en mi pecho como un eco que parecía extenderse hacia el infinito. Por un momento pensé en detenerlo, en pedirle que no se fuera, pero algo me detuvo. Sabía que no sería justo ni para él ni para mí. Cuando finalmente desapareció en la oscuridad, me quedé sola bajo las luces, sintiendo una mezcla de pérdida y extraña paz. Había algo en su partida que, aunque doloroso, también se sentía como un cierre, como si el círculo finalmente se hubiera completado esa noche. Al regresar a mi habitación encontré algo sobre la mesa de noche. Era una pequeña caja, la misma caja de música que había dejado olvidada al principio de esta historia. La abrí y una suave melodía llenó el aire.
Una melodía que parecía hablar de todo lo que no habíamos podido decir. En ese momento entendí algo: algunas conexiones no están destinadas a durar, eso no las hace menos reales. En ocasiones, lo fundamental no radica en la duración del tiempo que se comparte con alguien, sino en las lecciones que ese tiempo brinda. Sellé el cofre y me tumbé en la cama, permitiendo que la melodía se desvaneciera poco a poco, llevándose consigo los últimos rastros de un capítulo imborrable. Así culminó. No con discursos grandilocuentes ni gestos ostentosos, sino con la convicción de que ciertas historias perduran eternamente, incluso cuando sus protagonistas ya no coinciden en el mismo escenario.